le voy a contar que esta es la agenda, un poco la bienvenida, presentarnos, el ver por qué estamos aquí, y eso ya lo pasamos. Después meternos en el video, que quedó ahí pendiente como una deuda, y ahora vamos a entrar al tema de la capacitación para hacer cabildos rurales desde una perspectiva primero de contexto y luego de especificidad. Vamos a abrir un espacio de consulta con respecto a la metodología planteada, para después meternos en el articulado. ¿Qué es el articulado? Es conocer cómo se están discutiendo estos dos temas que se han priorizado en la convención, porque ese va a ser el marco de la conversación que queremos hacer en los cabildos. Después de eso van a haber también un espacio para preguntas, y después nos vamos a meter en lo avanzado de la articulación en comunicaciones y difusión, porque sabemos que es muy importante también comunicar y mostrar lo que se está haciendo de modo de irradiar y de lograr que más personas se puedan sumar a esta tarea. Entonces ahí teníamos un video que es, o sea, una imagen que es la del video que queda ahí pendiente. Contarles un poco que este proyecto que estamos realizando, que es el que se enmarca esta conversación, que se llama Proyecto Ruralidad en el Proceso Constituyente, tiene por objetivo articular, sistematizar e incidir para que en el proceso constituyente de Chile se visibilice y escuchen las voces de la ruralidad en el debate y el nuevo orden constitucional, con énfasis en el agua y la seguridad alimentaria. Y con especial preocupación en dos regiones, que es la región de O'Higgins y la región de los lagos. Es amplio también a todo el resto del país, pero nosotros tenemos un foco específico en esas dos regiones. Estamos hoy día en un proceso histórico, y de repente, como nos han pasado tantas cosas en el último tiempo en nuestro país, como que nos olvidamos de a dónde viene este proceso histórico, ¿no? Y es fundamental que no nos olvidemos que este proceso constituyente en el que se encuentra Chile parte a través de la movilización social de octubre del 2019, este espacio de movilización nos abre un momento histórico que es en el cual hoy día nos encontramos, que es el que por primera vez se escribe una constitución con el voto popular en nuestro país, y que además se pueda hacer una asamblea, una convención constitucional que tenga sus miembros elegidos totalmente por la ciudadanía para construir este proceso, que además estas personas fueron elegidas con paridad de género en la composición de la convención, que es un hito internacional, como una innovación internacional, ¿ya? O sea, aquí no es solamente un momento histórico para nuestro país poder escribir nuestra constitución, sino que el hecho de que ésta se haga a través de una convención paritaria es algo a nivel internacional también un hecho novedoso. Y además que tenga la representación, que existan representantes de pueblos indígenas y personas independientes de los partidos políticos. Eso también es algo bien importante que nos entrega una convención bastante representativa, bastante diversa, y la nueva constitución abre, y lo hemos visto en las discusiones que se han dado en el último tiempo, una oportunidad para tener un Estado que reconozca los territorios en su dimensión de constructo social, y por lo tanto que considere las particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, en la inversión pública, en lo normativo, en el cuerpo legal que luego se va a tener que hacer en forma coherente de lo que es la Constitución, y con una pertinencia de desarrollo territorial inclusivo. ¿Por qué es importante la Constitución? ¿No? Porque también hemos escuchado voces que dicen, ¿a quién le importa la Constitución? La verdad es que a los chilenos no les importa. Bueno, en las entrevistas que nosotros hemos desarrollado, sí importa, a las personas sí les importa. Pero es bueno tener claridad para informar a quienes dicen que no importa el por qué sí es algo relevante, ¿no? Entonces la Constitución es la norma fundamental que rige la sociedad, entrega el orden jurídico del Estado en la que se van a estructurar todas las instituciones políticas, y garantiza los derechos de las personas, estableciendo también nuevos derechos, y las relaciones entre los poderes del Estado y las personas, y nos entrega un marco que es jurídico, pero que también es político. Y en ese sentido existe una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, que en el fondo nos da cuál es la importancia que tiene la Constitución en todo el resto de las normas que se van estableciendo en términos jurídicos, y la Constitución está a la cabeza, está a la base, como podemos verla ahí, luego vienen las leyes,
los decretos y los reglamentos, y cada uno de esos instrumentos tienen que ser coherentes con esta Constitución. Entonces, si hoy día nosotros estamos en un proceso constituyente, este proceso no solo no se acaba con la Constitución terminada, sino que es un proceso que nos va a obligar a reformar nuestras leyes, nuestros reglamentos y nuestros decretos para hacerlo coherente con lo que establezcamos en la Constitución. Y este proceso constituyente ha tenido distintos pasos, que de repente yo digo como que se nos olvidan, porque estamos entre medio de la pandemia, hemos tenido tantas elecciones, que como que se nos olvidan los pasos, entonces como que esta flechita nos orienta un poco, nos recuerda, que parte con el movimiento en octubre del 2019, que es donde se decide darle una salida institucional a un conflicto social y político importante que vive nuestro país. Y por lo tanto ahí yo creo que hay un foco súper importante de no olvidar que esta es la forma que nos hemos dado como país para resolver nuestros conflictos. Y tenemos que aprovechar ese espacio que es histórico, que es único, para lograr este objetivo. El no lograrlo, seguramente nos va a ser más difícil el poder avanzar en una convivencia social que quedó claramente establecido en 2019, lo difícil que era, ¿no? Y esta forma institucional de salir del conflicto estableció un plebiscito de entrada, donde tuvimos una amplia votación, más del 80% de los chilenos y chilenas quisieron cambiar la Constitución, quisieron hacerlo además a través de una convención que sea representativa y diversa. En mayo del 2021 tuvimos la elección de los constituyentes, con todas esas características que veíamos antes. En julio del 2021 tuvimos la instalación de la Convención Constitucional. En octubre del 2021 se aprobaron los reglamentos. Es decir, los primeros meses en que estuvo sesionando la Convención, estuvo estableciendo cómo iba a funcionar, cuáles iban a ser las reglas del juego que se iban a dar para avanzar en este proceso. Y eso lo hicieron a través de reglamentos que establecieron la forma de funcionamiento, y dentro de esa forma de funcionamiento también levantaron un reglamento para la participación popular. ¿Qué quiere decir eso? Un reglamento que estableció mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hablar de cómo realizar cabildos rurales es cómo nos insertamos en este proceso de participación institucionalizado que nos da este reglamento para hacerlo en este momento, ¿ya? No es que a nosotros se nos haya ocurrido, o que creamos que es súper importante la participación, así como la loquita la participación, sí, ya bueno, puede ser un poquito, pero no hablo solo por mí, sino que estamos contando cómo se hace en relación a lo que la Convención nos dice a todos los ciudadanos de cómo podemos participar. Este mismo reglamento y el reglamento de funcionamiento de la Convención establece que de noviembre del año pasado a enero de este año se genera la etapa de instalación y participación popular, ¿ya? Donde en general lo que se realizó ahí fue abrir audiencias públicas, que las personas que habían realizado cabildos previo a la Convención pudieran subirlos a la plataforma de ella, que también se realizaran cabildos amplios, ¿ya? Donde se podía hablar de cualquier tema que fuera importante para las personas en este proceso constituyente, y de noviembre a enero se estableció ese espacio para la participación. A partir de febrero a abril 2022, que es donde estamos ahora, se avanza en lo que se llama el proceso de deliberación y votaciones, ¿ya? Entonces, en este momento, no sé si podemos sacar el micrófono de alguien que se le quedó abierto. En este momento estamos en esta fase de la discusión, de la deliberación del proceso constituyente, y esa hoja en blanco que teníamos en enero empieza ya a llenarse con los primeros contenidos que emergen de las conversaciones que se han desarrollado en las comisiones temáticas y se van llevando al pleno y se van votando. Entonces lo que se espera de este momento es que la participación de la ciudadanía, es decir, de todas las personas a lo largo de todo el país,
se enmarque en lo que hoy día se está discutiendo. Y ahí es donde yo les decía de por qué habíamos enfatizado en la temática del agua y de la seguridad alimentaria, del derecho de alimentación, para que nos centremos en ese tipo de conversaciones en este momento. Luego seguimos avanzando y llegamos a mayo-julio del 2022, que está a la vuelta de la esquina, donde se va a dar el proceso de armonización, donde en el fondo no va a haber más espacio para la participación de la ciudadanía, a menos que se pueda desarrollar el plebiscito intermedio, que tiene que aprobarlo previamente el Congreso, para que en el fondo las personas puedan expresar su opinión hasta el plebiscito de salida, que nosotros lo pusimos acá septiembre de 2022, pero como la convención con los plazos que hoy día tiene se disuelve el 5 de julio, hay un tiempo que son 60 días para llamar al plebiscito de salida. En este plebiscito de salida, todos los ciudadanos y ciudadanas tendremos que opinar si estamos de acuerdo con la Constitución que se nos propone desde la Convención, y la diferencia que va a tener este plebiscito es que es obligatorio, es decir, aumenta la cantidad, o va a aumentar, o aumentaría la cantidad de personas que podrían participar, que votarían en este proceso, que es el plebiscito de salida. Entonces, hemos tenido varios pasos, ¿no? Tenemos poco tiempo, estamos en el momento de deliberación y votaciones, que aparece de febrero a abril. Sin embargo, debido a cómo se están desarrollando las conversaciones en la convención, para que la opinión de la ciudadanía sea incidente en el momento en que se desarrolla la conversación, la Secretaría Técnica de la Convención ha señalado que sería óptimo que los cabildos se realizaran entre el 18 de marzo y el 26 de marzo, ¿ya? O sea, es una fecha más acotada, a pesar que podamos hacer antes de esa fecha, ojalá que nos podamos organizar y salgamos antes de esa fecha, y también podamos hacerlo después. Los que vengan después del 26 de marzo, va a ser más difícil que lleguen a las comisiones, la opinión de la ciudadanía llegue a las comisiones en el momento que se hace la discusión. A lo mejor después se podría revisar en la fase de armonización. Entonces, la idea es que, por eso que yo reitero, como el sentido de urgencia que tenemos para poder desarrollar estos cabildos. Entonces, un poco como en general, porque ya hablamos de eso, el reglamento de participación popular y también el reglamento general de la convención establece la importancia de que la ciudadanía sea parte de este proceso. No basta con tener representantes en la convención, sino cómo podemos llevar esta conversación a todo el territorio, y para eso se han establecido diversos mecanismos, ¿no? Está las iniciativas populares de norma, que fue un mecanismo que fue muy participativo y que duró durante el mes de enero, donde las personas pudieron presentar sus iniciativas, y también los constituyentes, los cabildos autoconvocados amplios, donde las personas pudieron hacer conversaciones en relación a distintos temas o diversidad de temas con respecto a la convención, y cabildos más específicos, que es lo que estamos promoviendo que se desarrollen ahora. También hubo espacio para audiencias públicas de parte de personas que se inscribieron y pudieron participar de las conversaciones, etc. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que es importante enfatizar y desarrollar cabildos rurales? No solamente porque nosotros trabajamos en el Centro para el Desarrollo Rural, RIMIS, ¿no? Y por lo tanto nos interesa la ruralidad, sino que la Convención Constitucional, a través de su reglamento de participación popular, estableció que había 11 grupos que en la historia de nuestro país habían sido vulnerados y excluidos de la toma de decisiones. Y dentro de esos grupos están las personas de sectores rurales y difícil acceso. Por lo tanto, establece el énfasis en que en este proceso esas personas no se queden fuera, y sea posible que efectivamente su voz y sus opiniones sean parte de este proceso. Y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo a través del proyecto y a través del desarrollo de estos cabildos rurales. Tenemos acá un poco el cronograma de la convención, que está bien chiquitito, no sé si lo van a poder ver,
pero está en la página de la convención. La convención tiene una página donde están todas las informaciones con respecto a ella, que es chileconvención.cl. En este cronograma lo que se establece es un poco lo que yo ya les contaba, de cómo se va relacionando el proceso de discusión de las comisiones con el Pleno, con la Comisión de Armonización, y el proceso de participación popular, ¿no? Donde efectivamente se puede incluir la participación de la ciudadanía dentro de los tiempos que tiene la convención, que son tan acotados. Entonces, ahora entrando así como al objetivo de esta conversación, que lo otro fue solamente como ponernos en contexto de por qué estamos acá, pero es algo necesario de hacer y de replicar, porque sabemos que este proceso ha tenido problemas de información, de educación con respecto a lo que se ha hecho, y siempre es necesario abrir espacios de formación para que todos estemos en la misma página de qué es lo que va a la conversación constitucional. El objetivo que nosotros tenemos hoy día es cómo hacer estos cabildos rurales, ¿no? Cómo hacer estos cabildos rurales de la mejor forma posible, con los tiempos acotados que tenemos, y además insertar esas opiniones en el proceso de participación institucional que nos entrega la convención. Entonces, esta parte está toda con la gráfica del proyecto que nosotros los invitamos a participar, y después vamos a ver que está completamente abierta para que podamos usarla entre todas y todos. La metodología para la realización de estos cabildos constituyentes la desarrollamos desde RIMIS con el equipo que hoy día está aquí presente, pero también aprovechando los insumos y conocimientos de un programa que se llama Ahora Nos Toca Participar, que desarrolló una metodología de trabajo con los grupos de especial protección o los grupos históricamente vulnerados. Por lo tanto usamos de base ese material, se los agradecemos y hacemos ahí presente la referencia. Además, consideramos los aspectos que salieron en la conversación de enero, cuando hicimos la articulación, cuando iniciamos este trabajo. Varios de los participantes entregaron insumos para mejorar esta metodología y también los consideramos aquí. Ahora, sabemos que muchos de ustedes ya han desarrollado cabildo y tendrán muchos más tips que podamos compartir de cómo mejorar esta metodología, que también es un poco la gracia de esta conversación del día de hoy. Pero pensando un poco en cómo avanzamos en la realización de los cabildos, primero hay una fase que es la fase de preparación, donde tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones para que salga lo mejor posible, ¿no? Está el tema de la convocatoria, siempre importante, y entonces la convocatoria ideal que partamos incluyendo en esta convocatoria a los líderes locales, y hagamos esta convocatoria junto con los líderes locales, invitar a la organización del evento, a las organizaciones sociales, territoriales y funcionales a participar del proceso, y que éstas colaboren con la difusión del desarrollo del cabildo y también con la pedagogía de por qué se está realizando esta actividad. Utilizar las radios locales para difundir la actividad es algo clave que siempre da mucho resultado en las zonas rurales. Pensando en la preparación y pensando en la participación, ¿qué participación es la que nosotros queremos fomentar? Queremos que esta participación sea lo más inclusiva y representativa, y por lo tanto hacer un llamado amplio a la participación de la comunidad, y para ello es necesario que todas y todos se involucren de este proceso, considerando un espacio para el desarrollo de los cabildos que tenga acceso universal, que permita entonces que puedan ingresar personas con movilidad reducida, con coches o con sillas de rueda, considerar el llamado amplio a participar de personas de distintas edades, ¿no? Generalmente tenemos como un público que siempre tiene una edad determinada, y no nos esforzamos por llegar a aquellos que no necesariamente participan siempre. La idea es que busquemos una diversidad de participantes en relación a edades, a género, a potenciar la participación de las mujeres, y para eso sabemos que nosotros tenemos triple jornada muchas veces y nos dificulta el tema del cuidado. Por lo tanto, poder ver si tenemos las condiciones de tener un espacio donde los niños y niñas puedan estar cuidados, para que las mujeres no dificulten su participación en el cabildo, como algo previo a lo que es la preparación de tenerlo considerado. Y también estamos en pandemia, y eso no lo hemos olvidado y no tenemos que olvidarlo, y ahí también es clave para el mundo rural el poder hacer
cabildos presenciales, pero que estos cabildos presenciales, por las dificultades de conectividad, por las dificultades también de alfabetización digital, es mucho más fácil lograr conversar cara a cara, pero para eso ver las posibilidades de consideraciones COVID, como buscar un espacio con una ventilación adecuada, elegir un espacio que permita un óptimo distanciamiento social entre las y los participantes. Luego, para la realización propiamente tal del cabildo, en cuanto a cuántas personas por grupo, la convención, a través del reglamento y su secretaría técnica, establecieron que los cabildos deben tener como mínimo 7 personas integrantes, y si es virtual, pueden formar grupos o salas de 10 como máximo. Por lo tanto, tenemos que pensar en trabajar con grupos de 7 personas, ¿no? Presencialmente. La modalidad, como veíamos, pueden ser presenciales, virtuales o híbridas, pero para los espacios rurales se fomenta el que sea presenciales, y eso es lo que nosotros queremos intentar desarrollar en el mayor número posible. Los temas a tratar pueden ser un máximo de 7 a nivel de metodología general de cómo se desarrollan los cabildos según la convención, y se deben definir antes de la realización del cabildo, es decir, las personas deben saber sobre qué temas van a ir a conversar o se va a enmarcar la conversación, y ahí nosotros proponemos, como les decía al inicio, que hablemos sobre el agua y el derecho a la alimentación, y considerar también grupos específicos, es decir, ¿cuáles son estos grupos específicos? Estos grupos específicos son las personas de la ruralidad, según esto que veíamos del reglamento, establecían los 11 grupos históricamente excluidos de la toma de decisiones. Las personas que viven en la ruralidad son uno de estos grupos, y el grupo, o cómo se mezcla el grupo, para ser considerado un cabildo con personas de uno de estos grupos, debería tener más de la mitad que perteneciera a estos grupos. Nosotros lo que estamos tratando de fomentar, y cuál es la idea, es que todos los grupos sean personas que viven en el espacio rural, y por lo tanto cumplir con el pertenecer al mismo grupo de los que históricamente han sido marginados de la toma de decisiones. Antes de iniciar el cabildo hay que realizar un registro o inicio de la sesión, a inicio de la sesión que se haga, para inscribir el cabildo en la plataforma de la convención, ¿ya? Entonces ahí es donde también nos encontramos con el tema de la brecha digital y la conectividad, y por eso que nos parece importante que exista alguien que se haga responsable del desarrollo del cabildo, y que ese alguien que se haga responsable del desarrollo del cabildo sea también el responsable de subir esta información a la plataforma de la convención. Yo les contaba de que había una página que era chileconvención.cl. En esa página de la convención en general hay un ítem que dice participación popular. Se pincha ese ítem de participación popular y se llega a esta plataforma donde se deben inscribir los cabildos. ¿Por qué es importante inscribirlo? Porque esta es la forma de entrar al proceso en forma institucional, o sea que efectivamente la participación que estamos invitando a desarrollar a los vecinos y vecinas sea incidente, que sea parte del debate, que sea parte de la deliberación que hoy día se está desarrollando. Y para que este proceso efectivamente sea así, hay que inscribirse en la plataforma y además subir las actas de cada uno de los grupos que han conversado. Entonces tenemos grupos de 7 personas con un acta de esa conversación de esas 7 personas. No es necesario hacer un acta de todos los grupos que existan, sino que se suben por cada uno de los grupos. Y esta acta se sube a la web del Cabildo, a la web de la convención, y si hay problemas para subirla a la web, hay incluso un correo electrónico donde se puede mandar también, que llega a la convención, para asegurarnos que efectivamente forme parte del proceso, ¿no? Y ahí está el detalle del correo y de qué poner en asunto para que efectivamente llegue al momento de la conversación. Ahora, dentro de lo que es este espacio de subir el acta, hay un paso final que es el de la validación, ¿ya? En los cabildos generales, que no son para grupos de especial
protección o grupos históricamente marginados, cada uno de los participantes debe validar el acta con su clave única o su carnet de identidad. Para este tipo de grupos, es decir, para los cabildos rurales que nosotros vamos a realizar, solo basta que la validación la haga una persona. Entonces, puede ser que la persona que inscribe el cabildo, que nosotros creemos que debe ser parte del equipo organizador, inscribe el cabildo, sube el acta, luego valida el acta. Y de esa forma, el acta queda ingresada a la plataforma de participación popular de la convención. Ahora bien, llegamos al desarrollo del cabildo, ¿no? Entonces el desarrollo del cabildo nosotros creemos, por metodología, por cansancio, por tiempo, por oportunidad, que debe ser bien aprovechado el tiempo. Y en ese sentido, no más de 90 minutos, asuma 120 para poder desarrollar un cabildo, ¿no? Partimos con la bienvenida, ojalá que la bienvenida sea breve, donde pueda participar quien convoca al cabildo, ya sea el alcalde, la alcaldesa, un dirigente social, o el director de la fundación, o alguien que entregue como la bienvenida y el encuadre de qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, ¿no? Que tiene que ver un poco con el proceso histórico y con el marco de la conversación. Entonces ahí nosotros tenemos en anexo, que se los vamos a mostrar después, que creemos que facilita la conversación el partir con una pregunta que es clave para nuestro país y que nos da como la respuesta de que en el fondo la Constitución sí es importante, ¿no? Y el proceso que estamos viviendo también, que es preguntarse, ¿sabías que el agua no es un derecho en Chile? Y explicar por qué es y por qué no es, y en base a eso centrar la conversación y la motivación de por qué hoy día estamos realizando este proceso. De esta forma se encuadra la conversación y sabemos un poco para dónde va a ir, ¿no? Luego la idea es la conformación de los grupos, ojalá que no nos demoremos más de 7 minutos en eso, donde con el número mínimo de 7 personas nos podamos constituir, se anotan los datos de las personas, porque en el fondo nos va a importar para el acta, para lo que tenemos que subir, chequear de que efectivamente pertenezcan a un grupo específico de personas de sectores rurales y de difícil acceso, y poder ojalá realizar un espacio de presentación de cada una de las personas con su nombre, y que ojalá podamos visibilizar el nombre de cada una de las personas para que nos tratemos por nuestro nombre. El proceso de desarrollo del cabildo amerita que tengamos una persona que esté a cargo de la moderación del cabildo y otra persona que esté a cargo de anotar, ¿no? Y entonces aquí nosotros creemos que es importante, ojalá sea así, que las dos personas que cumplan este rol conozcan la metodología, sea parte del equipo que está ejecutando y pueda colaborar en el proceso. La idea es que el moderador como el anotador en la fase de presentación se presenten y también presenten cuál es su rol, ¿no? El moderador es el responsable de guiar la discusión, respetar los tiempos acordados y entregar la palabra a los participantes de modo de que nadie se quede con la palabra mucho rato, cosa que a veces pasa. Y el anotador es el responsable de inscribir el cabildo en la plataforma, de llenar la planilla con la información requerida y de sistematizar las opiniones, redactar las conclusiones y subirla a la plataforma, ¿no? Entonces el anotador es un rol clave en el desarrollo del cabildo, y también el moderador. Luego explicar de qué se trata la temática que vamos a hablar, ¿no? Presentar el tema a discutir en el cabildo, que en este caso se propone que sea agua o derecho a la alimentación, o bien puede ser los dos, depende cómo ustedes vean los tiempos. Y luego de eso iniciar la discusión. Y la discusión proponemos que sea de 45 minutos, que luego podamos tener una conclusión de unos 15 minutos por grupo, de modo de consensuar lo que quede en el acta, que todos estemos de acuerdo que lo que quede en el acta representa la conversación que tuvimos, y si tenemos más de un grupo, poder hacer ojalá una plenaria en que cada grupo cuente sus principales resultados para que todos conozcamos la conversación de los otros grupos en forma breve. Entonces está en la discusión el discutir en base al articulado, ¿no? Que como habíamos hablado, no es como que hablemos de cualquier cosa, sino que hablemos de el articulado que se está llevando en la conversación.
Aquí voy a hacer como un paréntesis, que después la Magdalena lo va a profundizar un poco más. Nosotros hemos ido viendo en la discusión constituyente en qué va el articulado con respecto a estos derechos que queremos conversar. Estamos en un momento en que todavía no se ha votado en las comisiones el articulado para llevarlo al pleno, y ni tampoco está en el pleno, ¿no? Es como cuando yo les decía de que estamos en un momento en que la hoja en blanco se está llenando. Bueno, la hoja en blanco se está llenando, pero todavía no llegamos a que se llene en estos temas, pero eso no quiere decir de que a lo mejor mañana o pasado sí estén, ¿ya? Entonces también involucra el que estemos como al día de la conversación. Con todo, nosotros, lo que va a hablar Magdalena, nos vamos a meter en las iniciativas constituyentes, que son las que abren el debate de las comisiones y por lo tanto los articulados que posiblemente puedan llegar, ¿ya? Como para que hablemos en base a algo que es factible, que sea lo que se discuta. Luego la idea es acordar que cada persona cuando habla tiene 2 minutos como máximo para intervenir en la conversación, de modo que efectivamente todas y todas las personas pueden entregar su opinión, establecer como regla del juego de lo que es la conversación, en el sentido de escucharse con respeto, ¿no? Hay varios trabajos que se han realizado en cuanto a la importancia de los grupos históricamente excluidos, de sentir que el espacio de conversación para participar tiene que ser un espacio resguardado, un espacio de respeto, y eso es clave que lo podamos también desarrollar en estas conversaciones, y que no hay opiniones buenas ni malas, sino que en el fondo hay opiniones, y eso es lo que nos interesa, saber qué es lo que todos pensamos con respecto a estos temas tan importantes. Después la duración máxima de la discusión. La discusión. Uy, alguien está ahí con el... Ya. La duración máxima, como veíamos, para esta discusión, que en el fondo que todos opinen con respecto al articulado, es máximo 45 minutos, luego las conclusiones y la elaboración de la propuesta del acta, y si existe más de un grupo podrá ser el plenario. Y si por algún motivo se extiende la conversación, que no sea más de 2 horas totales el desarrollo de todo el proceso, y terminar con un cierre, ¿no? Que no sea como que los grupos se disuelven y chao, sino que hacer un proceso de cierre donde se agradece la participación en la instancia y se les recuerda los pasos a seguir en relación a: vamos a subir el acta, esta acta se va a validar, es importante que este proceso se haga, y esta información va a llegar a la convención solo si subimos esta acta, y por lo tanto que está un compromiso de subir las actas a donde tienen que llegar. Y sería bueno sacar una fotografía de registro de lo que fue la conversación y acompañar al acta con esa fotografía como un medio de verificación. No es obligación, pero siempre es bueno tener una foto de lo que fue el proceso, y además después podemos compartir esa foto y podríamos hacer un video, un collage con distintas fotos de voces de cabildo en distintas partes de Chile que se fueron realizando. Entonces, para ir cerrando esta parte que me toca a mí, les decía de que teníamos este anexo. Todo este material, que es la segunda parte que hemos ido conversando, nosotros lo tenemos en un boletín, en un libro, en un material para entregarle a cada uno de ustedes, de modo que les pueda servir y también lo puedan compartir con otras personas que quieran desarrollar cabildos rurales. Y en ese folleto viene el tema del anexo, que como les decíamos es un poco hacer el encuadre para la bienvenida en relación a ¿sabías que el agua no es un derecho? Y la Constitución sí afecta a nuestras vidas, y contar un poco qué pasó el 2020, donde se intentó hacer una modificación constitucional para que sí fuera un derecho, y no se logró el número de votos requeridos, y en este país, a diferencia de muchos países del mundo, el agua no es un derecho que esté consagrado en la Constitución, ¿no? Entonces ahí está un poco explicado con fuente y todo para hacer ese proceso. Aquí tenemos una foto de la plataforma, ¿no? De la plataforma que se encuentra en chileconvención.cl, participación popular, la plataforma donde hay que subir las actas. Esta es, aquí pueden ver que la forma de conectarse a esta plataforma es ya sea con la clave única o con la serie de la cédula de identidad, ¿no? Y eso facilita la participación y el compromiso de quienes van a subir el acta para poder avanzar.
acá está el tema del momento de la realización del cabildo. Estamos, como yo les contaba, hasta enero se podían subir actas de cabildos que se hubiesen hecho previo en el momento del estallido, puede ser también incluso el proceso de Bachelet 2016, etc. Y estos cabildos de ahora están en la fase actual, ¿no? Estos son los actuales a la conversación que se está desarrollando. Y con esto me callo porque he hablado pero demasiado, dejo abierto como para que veamos algunas preguntas generales del tema que recién conversamos, como dudas de la metodología, etcétera, para después pasar al articulado con Magdalena y seguir con el tema comunicaciones. Así que no se olviden que tenemos todavía temas pendientes y tiempo, así que para que tratemos de también hacer uso de él en forma cuidadosa. Teníamos una mano levantada de Patricio Saldívar. Patricio, dale. Ya, primero, gracias Danae por la presentación súper clara. Nosotros estuvimos facilitando un cabildo rural en Caimanes, como comenté anteriormente, enfocado un poco también en el tema de las personas mayores en la ruralidad, pero la verdad es que aparecieron muchos temas, salud, el agua estaba súper presente, etc. Algunas cosas como técnicas, no más comentarios, porque, claro, al ser un grupo históricamente excluido, se supone que la Secretaría había establecido que con una persona se validaba, y la verdad es que a mí no me resultó así, necesité 7. Entonces igual ahí hay que ser como de repente bien estratégico, y dentro, incluso si somos del equipo, los del equipo de repente estar validados ahí mismo también, y de los que participamos, ¿cierto? Para poder hacer esta validación en el tema de la plataforma digital, porque a veces se hace un poco engorroso. Ahora, no sé si exigía que las personas realmente pertenecieran a ese grupo cuando uno declaraba para hacer la validación, me parece que no, ahí había como mayor flexibilidad. ¿Y por qué? Porque también está el tema de la brecha digital, ¿cierto? Hay muchas personas, hablando de personas mayores que viven en la ruralidad, que no hacen uso de la clave única, o incluso a veces temas de señal. Yo en el lugar que estaba no llegaba muy bien la señal, entonces también para que, como recomendación, tener en cuenta eso. De todas formas, si uno no logra validarlo ahí, está la opción de enviarlo directamente, ¿cierto?, con la Secretaría de Participación Popular para que quede esto, pero lo ideal es que quede en la plataforma, para que después todos podamos como consultar, ¿cierto?, y poder revisar si, cuáles fueron los resultados de los cabildos. Así que está súper clara, ahí cualquier cosa igual, si necesitan de lo que nosotros hemos tenido como experiencia, lo podemos ir compartiendo también. Gracias. Gracias, Patricio, por ahí el tip. Vamos a hacer las consultas a la Secretaría, si se mejoró o no eso de la plataforma, si no dan las alertas ahí. Súper. No sé Max si alguien... Rupert tiene mano levantada. Gracias. Quería consultarles, Danae, cómo ustedes habían seleccionado el articulado o cómo están pensando seleccionar el articulado que se va a proponer para esos cabildos. A partir, cómo van a seleccionar de qué iniciativas de norma, de las convencionales, las populares, las indígenas, o cómo definieron esa tarea, que es bien importante porque hay distintos articulados enfocados a los temas de interés. Gracias. Sí, bueno, eso lo va a ver más en detalle Magdalena en el otro módulo, pero básicamente la idea es que usemos el articulado que está en la conversación, ¿ya? Entonces, ideal hubiese sido que efectivamente ya el Pleno hubiese, o sea, por lo menos la comisión hubiese aprobado un articulado en la materia para llevar eso que se iba a llevar al Pleno a la conversación y entregar insumo entonces al Pleno para su votación. Sin embargo, como ya les conté, eso todavía no ha pasado. Y las normas que estamos visualizando, lo va a contar ahí la Magdalena más en detalle, pero son las que tenían más adhesión de personas, las de participación popular, o que además tuvieran participación popular y fueran también presentadas por constituyentes, porque eso también pasó en algunos casos de que normas que fueron presentadas a participación popular y no tuvieron todas las firmas, que eran 15.000 para entrar en la conversación, fueron esos articulados también presentados por constituyentes. Entonces, ese fue el análisis que nosotros hicimos en base a
que tuvieran, para ponerlo en la conversación o para tratar de elegir cuál poner, tratar de elegir aquellas que tuvieran como más apoyo popular y más apoyo constituyente, o sea, que fueran de grupos que tuvieran más peso a la hora de la conversación en el pleno. Eso, no sé si hay más preguntas. Oye, ahí tengo una primicia, no, que estamos trabajando también en este mismo proyecto de ruralidad en el proceso constituyente, en un documento de análisis de todas las iniciativas populares y de todas las iniciativas constituyentes que tienen relación con estas temáticas, con las temáticas de la ruralidad, para sistematizar como las votaciones que tuvieron, de qué temas trataban, también para que lo podamos analizar. Entonces eso va a ser algo que estamos trabajando con el equipo del proyecto, que seguramente lo vamos a tener después de que terminemos de hacer los cabildos, porque no nos da para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Daniela. Yo tengo una duda con el tema de los tiempos, porque tú nos pones como, o sea, das la fecha del 18 al 26 de marzo y creo que estamos, sobre todo, depende de donde uno esté inserto, ¿no es cierto? Hay gente que está en la Dideco, hay gente que está, nosotros estamos en la universidad, entonces es un poco más difícil articularnos de esa manera. Y luego mencionaste que los que se hiciesen fuera de esa fecha tenían menos capacidad de incidencia. Quiero que me expliques un poco cómo qué están pensando en el caso de que efectivamente, en un contexto académico, en donde hay hartas cosas que gestionar en marzo sobre todo, no pudiésemos cumplir con esta fecha del 18 y el 26 de marzo. Sí, bueno, eso fue algo como que estuvimos conversando con la Secretaría Técnica de la Convención, y que para ellos también era un problema que tiene, bueno, el problema principal de los tiempos que tiene el proceso, es que si bien se estableció que este espacio de deliberación duraba hasta el 10, 15 de abril, no tengo claro cuál de las dos fechas es, pero era como, igual nos daba más margen, las conversaciones con respecto a los articulados, cómo llevar el articulado de la comisión al pleno, se estaba dando en este momento. Entonces, uno de los objetivos de los estándares de participación para que sea incidente es que sea sincrónica, que en el fondo pueda aportar al momento de la deliberación. Entonces, para que efectivamente se dé en ese momento de la deliberación, están estas fechas súper acotadas, que es del 18 al 26 de marzo. Salir de eso y llegar al 10 de abril está dentro del proceso, está dentro de lo que quedó establecido y se van a recibir, y también va a haber forma de llevar esa información a la discusión de las comisiones. A lo mejor en las discusiones de articulados que se voten en contra en el pleno y luego vuelvan a la comisión, entre medio de la comisión de armonización, pero para hacerlo sincrónico, está esa fecha más acotada, que es del 18 a 26. Entonces, yo siento que no se trata de desmerecer la participación que se pueda dar después de el 26 de marzo ya del 10 de abril, o sea, bienvenida sea, de todas maneras, pero también un tema como de sincerar las expectativas de las personas, porque si las personas van viendo la discusión, va a decir, oye, pero si ya se aprobó, ¿cómo quedó el articulado del agua? ¿Por qué estamos hablando del articulado del agua? O sea, ¿dónde va a llegar esa información? Entonces también tenemos que ser bien sinceros con las expectativas de las personas con respecto a la sincronía de la participación, está como el tener ese antecedente. Sin embargo, está abierto hasta, no sé, 10 o 15 de abril, y ojo ahí, porque si es que no se modifican las fechas del proceso constituyente, que sabemos que es muy difícil que así sea, no va a haber otro espacio para una participación amplia como son estos cabildos. Por eso la urgencia también y la motivación de que podamos hacerlo, aunque sea con grupos de 7, un grupo, nos tiramos al agua con uno al menos, pero así como ir sumando. Y la última pregunta, que tiene que ver con el tema, porque está el tema del agua y está el tema de la alimentación. Entonces, probablemente tenga que ser dos grupos distintos que trabajen, porque es difícil trabajar los dos temas al unísono.
pero también tiene que ver con una discusión que tenemos nosotros, o yo con algunas compañeras, en donde está la dificultad de cómo dar la bajada y la consistencia para que las propuestas que emanen de los procesos de cabildo sean pertinentes a un proceso constituyente y no sean una propuesta con respecto al desarrollo general o la transformación en políticas públicas, etcétera, que eso viene en una etapa posterior a la construcción de una constitución. Entonces, ustedes van a tener algunos lineamientos específicos que permitan, porque eso es como una expertise de los abogados y las abogadas que me parece que es súper pertinente, y que son marcos que también permiten como tampoco, o sea, o no generar tantas expectativas con respecto a lo que efectivamente se puede incidir en un proceso de cabildo constituyente. Ahí, Daniela, yo siento que el mismo hecho de que estemos trabajando con articulado nos ayuda a como hacer la bajada y en el fondo también contarle a las personas, ya hablamos de qué es lo que queríamos para Chile, ya hablamos de nuestro sueño de Chile, ¿no? La Constitución nos entrega la base y por lo tanto son esos grandes principios los que hoy día estamos discutiendo. Se ha llegado a este articulado para discutir, ¿no? Poder leer el articulado y en el fondo esto es lo que nos va a llevar a la conversación que vamos a tener. Y en el fondo sobre esto es lo que vamos a conversar. Entonces, a este articulado o sobre el tema del agua como está aquí planteado, ustedes, ¿qué piensan? ¿Está completo? ¿Le falta alguna mirada? ¿Hay algún elemento que no está aquí y que tiene que ver con la vida de nosotros, que tenemos que incluirlo? Y así ir haciendo la conversación en base al articulado. O, ¿qué cosa de esto creen que está de más y a lo mejor lo sacarían? Entonces, siempre como centrar la conversación en el articulado, y eso yo siento que, a diferencia de lo que han sido los procesos anteriores, que también producto de la misma falta de diálogo y participación se transforman como en espacios de catarsis, es como, ahora nos están pidiendo para efectivamente incidir en la conversación que está dándose en el Pleno, ¿qué opinamos de esto? Mañana a lo mejor vamos a tener la posibilidad de ver cómo esto lo hacemos política pública, y ahí sobre todo desde parte de los municipios, poder ver en lo importante que es después también abrir espacios de participación cuando se vean las leyes, que sean acordes con estos principios que vamos a poner en la Constitución. Entonces también decir, estamos haciendo esto participativo, esto nos entrega los principios, este es el marco en el cual estamos conversando hoy día, vamos a buscar y vamos a tratar de que sí o sí, hoy día de aquí para adelante hagamos las cosas distintas y también participemos en los espacios que vienen de cómo llevamos adelante esa pirámide, ¿no? La pirámide que nos entrega todo el marco jurídico de nuestro país. Por ahí yo siento que es más factible y que efectivamente podemos salir de la catarsis que es como lo habitual. No sé si hay alguna pregunta más o nos vamos con la Magda, para que veamos ese marco del articulado. ¿Sí? ¿Vamos por el articulado? Al parecer no hay más preguntas, Danae, así que voy a partir con el tema del articulado. Ya. Primero, bueno, insistir un poco también en este sentido de urgencia, que es el momento para levantar cabildos, que sean discusiones concretas y específicas, y por eso nosotros estamos proponiendo en base a los articulados que ya están, y respondiendo a una de las preguntas que salió respecto a eso, y sumando también a lo que decía Danae, claro, este análisis se hizo en base a la sistematización de las propuestas, tanto de constituyentes como iniciativas populares, que tenían como en el fondo más opciones de integrar el texto constituyente a través de los apoyos que tenían o a través de las fuerzas que impulsaban estas iniciativas. Comentarles que estos temas de agua y de alimentación se están viendo en la Comisión de Medio Ambiente, la que se constituyó el 18 de octubre del 2021. En su primera sesión está integrada por 19 convencionales y a la fecha ha sesionado 52 veces. Esta comisión entregó un primer informe la semana pasada que fue expuesto en el Pleno,
Los articulados tienen un enfoque principalmente socioecológico, de derechos humanos y de plurinacionalidad. Este contenía 38 artículos y 2 disposiciones transitorias. Sin embargo, en el pleno del jueves pasado solo se aprobó el artículo 1, que se los voy a leer. Dice así: el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Como pueden ver, todos los artículos relacionados al agua y a la alimentación quedaron fuera, pero eso no quiere decir que se acabó el tema, sino que volvieron a la comisión para ser reformulados, para ver si hay algún detalle o en el fondo para que sigan en discusión y después vuelven al pleno para ser votados. Por eso nosotros igual estamos presentando acá articulados que si bien no se aprobaron el jueves pasado, igual van a estar y van a ser parte de la discusión de la nueva constitución. En el fondo siguen en carrera. En términos de la alimentación, parte del articulado aprobado, hay uno que nosotros tomamos que es establece el derecho a la alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria de los pueblos. Este articulado se entiende como en el marco de un enfoque de derechos y ecológico y de la sustentabilidad. También quisiéramos destacar la iniciativa popular de Anamuri. Esta sí está integrada en la Comisión de Derechos Fundamentales y que plantea que la alimentación, muy ligado al artículo que nosotros seleccionamos de la Comisión de Medio Ambiente, que dice que la alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, poniendo el foco en la soberanía alimentaria y la protección de los sistemas campesinos, garantizando en el fondo este derecho como un deber del Estado. Por ende no puede quedar como en la jurisprudencia del mercado. En materia de derecho del agua, que es un tema muy importante porque en términos de medio ambiente lo que más se ha discutido en la convención ha sido el tema del agua, de manera completamente transversal. El parte del articulado del agua considera el agua como un bien común natural que no es susceptible de propiedad ni de dominio y debe haber un interés general prioritario en su preservación. Dentro de este articulado se considera bien natural común el agua en todas sus formas. Eso igual es importante entenderlo. Aquí incluimos todo tipo de cuerpos de agua, los humedales, los salares, los pompones, las turberas, los glaciares. Entonces, además, este articulado establece que los pueblos indígenas tienen un régimen especial de titularidad colectiva. Y en esta línea fueron levantadas normas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto establece que en virtud de este derecho, entendiendo el agua como un derecho desde ahora en adelante, se priorizarán los usos para mantención de ciclos naturales, preservación de ecosistemas, consumo humano y saneamiento, usos ancestrales y tradicionales, ahí donde entra la patita de los pueblos originarios, ganadería y agricultura local de pequeña escala. También hay otros artículos que han sido levantados en torno al agua, que ya son un poco más acotados y plantean que los deberes del Estado deben estar en función de la provisión del agua y demás servicios sanitarios, el dominio público de las aguas, el derecho humano al agua y gestión participativa de las cuencas, protección, gobernanza y gestión. También instalando un poco el tema de la gobernanza del agua y que sea como parte del Estado. Y la restitución del agua y el territorio como un bien común para todas las formas de vida. No sé si tienen alguna pregunta al respecto del articulado. Me gustaría reforzar que en este proceso lo relevante es discutir de manera específica porque los tiempos no son muy extensos y porque para tener mayor incidencia hay que tratar de enfocarse en lo que es posible que llegue a integrar el texto constituyente final, que además el plebiscito de salida va a ser obligatorio, entonces a mayor participación también de las comunidades rurales va a haber mayor legitimidad
en base a estos temas que son tan importantes, el agua, sobre todo el agua, y también la alimentación de las comunidades rurales. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Paulina. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días aún. Vengo por Quiero Zoom, trabajo con Patricio Saldívar y vivo actualmente en la comuna de Salamanca, región de Coquimbo, hacia la cordillera, específicamente en San Agustín, un pueblo pequeñito como de 300 habitantes, y estoy muy vinculada al tema agua. Trabajo con organizaciones de agua potable rural hace bastante tiempo. Y a mí lo que me preocupa respecto a esto, porque también estoy participando en otro espacio del proceso constituyente, porque soy parte de Convergencia Social. Entonces, acá también hay constituyentes bastante presentes, como por ejemplo Jennifer Media, que también está como bien activa en el tema hídrico. Pero, y hago la misma duda también. A mí lo que me preocupa es cómo esto baja como en lo concreto, porque las personas todos en general, no solamente las personas rurales, son bastante concretas. Pues actualmente hay regantes que quizás tienen más papeles que agua, pero de cierto modo creen tener agua y de cada cierto turno les llega el agua cada cierto tiempo y pueden regar, por ejemplo. Se organizan en asociaciones de canalistas, tienen sus celadores, etcétera, sus juntas de vigilancia, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es porque la gente nos pregunta a nosotros, bueno, si ahora va a ser un bien inapropiable o un bien común, ¿cómo nos vamos a distribuir el agua? ¿Cómo va a llegar el agua, o va a llegar agua en realidad acá a mi parcela? Y no estoy hablando de grandes productores, estoy hablando de pequeños productores, que aquí donde vivo yo principalmente el agua es propiedad de pequeños agricultores, a pesar de que están mineros los pelambres. Entonces, esa consulta es como, porque me da mucho miedo enfrentarme a una asamblea de regantes ante preguntas como esa. Es decir, ¿cómo finalmente el agua se va a distribuir? Y cómo se van a colocar de acuerdo. Van a haber asambleas, etcétera. Esas es como las dudas, y yo entiendo que quizás no la vamos a poder responder, pero quizás entregar algunas luces que den una mediana tranquilidad y certeza. Muchas gracias por tu pregunta, me parece súper interesante. Primero, bueno, partir de la base que la convención, la nueva constitución, en el fondo es la base de lo que nos va a regir como sociedad, y hay muchas materias que eso es muy cierto, y hay que tener cuidado también con las expectativas de las personas y cómo manejamos esas expectativas, porque hay muchas materias relacionadas al agua que van a quedar para políticas públicas. De hecho, la convención había aprobado un artículo que derogaba el Código de Aguas. Entonces, hoy día el agua es un problema. Hay comunidades en localidades que no tienen agua porque el agua no es un derecho. Entonces, en la misma comuna donde hay una empresa forestal que tiene los derechos de agua, hay comunidades que no tienen agua. Entonces, creo que es un tema como que va a quedar también para materia de políticas públicas, de regulación también, pero yo creo que el espíritu de la convención en gran medida hoy día está avanzando por establecerlo como un derecho humano, porque es una necesidad también en el fondo de todos y todos los ciudadanos chilenos, de establecerlo como un derecho. No sé, Ana, si tú quieres agregar algo más. Como complementando lo anterior, yo siento, Paulina, que es clave que hagamos la bajada como nosotros partimos en la conversación hoy día, en el sentido de la Constitución entrega el marco, está la base, pero el cómo se va a viendo de qué manera se hace, cómo nos vamos a distribuir, etcétera, va a venir un proceso de formación y regulación de las leyes que vienen para abajo, ¿no? Pero si no tenemos agua, es difícil poder redistribuirla, ¿no? No porque pongamos que va a ser el agua un derecho, vamos a tener más agua porque no va a llover más, ¿no? El tema tiene que ver con la redistribución de lo que existe, al establecer que sea un derecho, y cómo esa redistribución se va a desarrollar, va a ser fruto de las leyes y códigos posteriores que se realicen al proceso constituyente, y en esto que, como veíamos, no se acaba acá, sino que continúa, y por lo tanto también en esa continuidad también es importante que las personas sientan de que tampoco se pueden ir para su casa.
de que esta participación se abre hoy día, se abre para que veamos qué derechos vamos a tener en la Constitución, cómo vamos a distribuir los poderes del Estado, pero después tenemos que volver a abrir la participación y la posibilidad de que todos veamos de qué forma lo hacemos. Y eso sin duda va a ser un proceso más amplio, más largo en el tiempo, y ojalá tengamos más herramientas para hacerlo de buena manera. Y en ese sentido, la necesidad de tener mejor información, mejores espacios de educación y de formación con respecto a lo que significa constituir una política pública que hoy día no ha estado en el proceso constituyente. Entonces, ¿cómo decir estamos en esta fase, pero nos queda todo esto por construir y tenemos que hacerlo entre todas y todos, y esto es solo el inicio, pero pongamos la primera pata, ¿no? Pongamos la primera piedra para después seguir avanzando. Es como una invitación a largo plazo. Súper. No sé si hay otra pregunta o duda o comentario también. Pasamos a la otra. Ah, y Patricio tiene una consulta. Sí, en términos del articulado, que a veces hay palabras que son técnicas, yo no soy del área de las leyes y todo, o hay cosas que, cierto, puedan quedar y que salgan preguntas también en estos mismos espacios. Entiendo que la Secretaría Popular en algún momento dijeron que iban a colocar como o lectura fácil, o casi que en las palabras que fuesen clave uno iba a pinchar y poder tener mayor información. ¿Ustedes han considerado lo mismo, teniendo en cuenta la realidad de la ruralidad? Pensando, por ejemplo, en personas mayores que a veces también, ¿cierto?, no están tan cercanas a ese lenguaje, hablando por mí también, y quizás por otras personas. ¿Lo han pensado, lo han considerado? La verdad, Patricio, de que es para haber hecho ese proceso como de llevarlo en un lenguaje más comprensible para todas y todos, sería ideal tener el articulado previamente. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo de cómo avanzamos en el articulado, para poder, una vez que exista o si existen antes del 18 o antes del momento en que hagamos los cabildos, poder también distribuir ese articulado que quede, cosa de que todos trabajemos con lo que efectivamente está más avanzado, y poder también hacer esa bajada de llevarlo en un lenguaje comprensible para todos. Y nos comprometemos a que así sea, pero necesitamos que ir avanzando también la discusión del Pleno. Gracias. Ya, seguimos entonces, seguimos porque todavía queda conversación. Entonces, voy rapidito para que nadie se nos aburra. Y esta parte la hacía nuestro colega periodista, pero tuvo que ir a hacer clases presenciales, así que lo perdimos. Entonces me voy a tirar al agua con algo que no es mi expertise, pero para ver si logro motivarlos. Que lo que dice Diego es que la comunicación es muy importante, ¿no? Es muy importante porque está bien hacer espacios de participación, tener nuestros grupos de 7 personas, subir la información a la convención, pero podemos irradiar en lo que estamos haciendo a más personas y motivarlas si nos ponemos de acuerdo en cómo lo comunicamos. Entonces, para ese objetivo es que dentro del proyecto, y también en base a lo que se conversó en el mes de enero, y que fue parte de lo que salió de los grupos de conversación, es que le pusimos a todo este proceso voces rurales en la Constitución, ¿no? Y la idea es que todos podamos usar este material para difundir lo que estamos haciendo de participación ciudadana en el proceso constituyente, en este grupo de especial protección o históricamente excluido, con este logo, con esta nomenclatura que es Voces Rurales en la Constitución. Para eso también creamos como un diseño común, que también lo ponemos a compartir con cada uno de ustedes, que esto es como para hacer la invitación a los cabildos, como trabajar con la misma gráfica de la invitación, ¿no? También tenemos que es el cuadernillo del material pedagógico, que yo les contaba que está a disposición de todas y todos, que se los vamos a mandar hoy día, pero que también está en una carpeta mayor para que ustedes puedan distribuirlo con quienes quieran. Está el video, que está, les prometo que estaba súper lindo y motivador, solamente que mi brecha digital y la ausencia de Diego llevó a que no pudiéramos verlo, pero está el video, que Voces Rurales también como pueden ver, nosotros, a pesar de ser RIMIS y este proyecto ser financiado por Avina, la idea no es ponerle el logo nuestro y que en el fondo
salir como poniendo, nosotros lo hicimos, sino que la idea es ponerlo a disposición, sin el logo de nadie, para que todos quieran usarlo y todos quieran ponerle su logo, ¿no? Y esa es un poco el cómo está diseñado estas herramientas comunicacionales. Acá está un poco como los fondos para publicaciones en redes sociales, que también están a disposición de todos. El set de ilustraciones, si quieren como usar estas mismas gráficas, poder meterlas en afiche o en otros materiales que ocupan de difusión, como para facilitar su uso. Nosotros sacamos estas postales que queremos entregarle a las personas cuando vayan a los cabildos, que en el fondo son con respecto al derecho al agua y el derecho a la alimentación, como para que se puedan llevar una idea a lo mejor de lo que fue la conversación y tenerlo como recuerdo. También vamos a sacar unas chapitas con voces rurales. Nosotros vamos a sacar unas pocas para los cabildos que nosotros estemos presentes, pero está el material abierto para quien quiera usarlo y pueda usarlo. Y todo esto está en esta carpeta de Google Drive que está abierta a todo el mundo, que también se las vamos a poner a disposición en el chat para que puedan hacer la bajada de ella. Entonces, esta era la última parte de la presentación, que tiene que ver como también, si nosotros queremos que las voces rurales estén visibilizadas, sabemos que es difícil, de repente trabajar con una imagen común nos permite o nos ayuda a que se visibilice de mejor manera. Entonces también la invitación es a usar este material que ya fue desarrollado por el proyecto, que está libre a disposición y que igual está súper bonito. para que lo puedan usar. Voy a poner el link en el chat para que les llegue directamente, lo puedan abrir o bajar. También se los vamos a mandar. Sacamos un boletín anoche, como con todos los avances que teníamos del proyecto. Algunos les llegó, de los que habían participado en la reunión de enero. A los nuevos también se los vamos a mandar, y en ese link, en ese boletín también viene el link como para entrar a todas las imágenes.